la grabación. Daniel, cuéntame cuál era tu pregunta. Profe, qué pena, no era una pregunta como tal, realmente, o bueno, sí, para mis compañeros, y esto, la verdad es que no he podido ingresar a la base de datos, a la biblioteca de la Biblioteca. universidad, me pide un correo, no sé cómo adquirir el correo realmente, yo pues hasta esta semana hice como la matrícula y Ujú. no tengo idea cómo ingresar o cómo obtener ese correo, entonces era como Alguno de pronto de si los, alguno de mis sí. compañeros. Estamos trabajando por el momento con un correo que es el correo como digamos, un correo general que nos permitieron usar a todos mientras a ustedes les organizan sus correos personales y sus claves personales. Entonces, no sé si de pronto alguno de tus compañeros tiene a la mano el usuario y contraseña para que nos los deje en el chat, para que Daniel tenga como Yo se acceder lo a la dejo ahí, información. profe. Eso, si me haces el favor, Oscar, perfecto. Entonces ahí ya Oscar te va a dejar los Muchas datos en el gracias. chat. Con eso ya puedes entrar a las bases de datos, a explorar y a realizar las fichas de lectura. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda sobre la tarea? ¿Algún comentario sobre cómo van? Yo, profe, yo no pude estar en la primera clase porque se supone que yo estaba inscrita en esa misma clase, pero como en otra jornada y Sí. otro día, y no me he podido, pues, como inscribir en la materia, en el aula virtual. Entonces no tienes cómo mirar la tarea. No, profe, en estos Ah, momentos. bueno. Entonces hagámoslo aquí de una vez. Yo creo que te voy a Profe, poner los links. Bueno, profe. ¿Quién me habla ahí? ¿José? José Manuel. Sí, señora. Hola, José, Profe, cuéntame. Dime. no, pero usted me va a matar a mí, pero definitivamente, profe. Vea, yo pude entrar ahí a la biblioteca, ¿me Ujú, entiende? Y busqué un artículo de un libro que se trata de la teoría económica. Eso ujú, es de mercados radicales, cómo radicar el capitalismo y la democracia para una sociedad justa. ujú. O sea, lo que quiero tener claro, son 200 y algo hojas para leer. Llevo Sí, cierta parte que ya he leído, pero resulta y sí. acontece que ya volví a entrar y esa vaina no la encuentro. Profe, perdóneme la expresión, pero eso no lo No, encuentro. Traté de descargarla, no deja descargarla. no Traté lo de deja guardarla, descargar. no deja guardarla, profe. Entonces, ¿cómo hace uno ahí? Pero tienes que tener la ruta. O sea, de alguna forma llegaste a ese texto y no apuntaste el título. Pues yo comencé, empecé leyendo, ir anotando cosas para poder tener un resumen sobre eso. Pero, profe, pues por eso le digo, tengo acá lo que es el año de edición, que fue en el 2019. Tengo aquí en la editorial, Ujú. tengo aquí el autor, tengo aquí el nombre, el tipo de documento, que es una Sí. revista. Ah, pero lo eh, sacaste. Y ya intentaste buscarlo directamente en Google, así por si de pronto sale derecho sin entrar en la base de datos. Profe, lo busqué y lo busqué por YouTube. Y por YouTube está la entrevista del señor. Sí. Es de la Universidad de Cali, pero resulta que ese señor, la lengua materna de él no es español. Él intenta hablar español, pero vaya si uno le entiende, profe, no, ñao. Y es Sí, una hora y igual la media idea no que era, no es es, sobre un video. sí, y es una hora y media que el señor habla ahí prácticamente de un idioma que la lengua pues materna no es la de español, es muy enredado tratar de entenderlo ahí. José, toca Entonces, que cacharrees y que intentes entrar a la base y hacer lo mismo que hiciste para volver al artículo, porque igual se trata de una ficha de lectura, ¿cierto? sí. Entonces no sirve que te pongas a ver videos y eso porque estás haciendo una ficha sobre un texto. Exactamente. Bueno, otra preguntita, profe. Esta ficha de lectura, este modelo que usted me manda o que usted nos Sí. mandó, Ujú. esto lo debemos de crear nosotros, ¿por qué? Pues, por Word, por En Excel, Word, yo, Word, por Word. ujú, Ok, en Word. O como les quede más fácil, pero yo creo que lo más sencillo es hacerlo en Word. listo, profe. Bueno, ahí Lo le estoy importante es que haciendo, con mantengan. las uñas le estoy haciendo porque le cuento, profe, que pues no he tenido, pues, digámoslo así. Ay, como le decían, como le hablé con el profesor, a mí la tecnología me atropella a kilómetros.
Pero ahí le estoy Igual, intentando, profe, sí, y de verdad le estoy poniendo la gana, porque es que la verdad yo no me puedo quedar tampoco así. no, está bien. Igual ustedes saben que ustedes tienen que estar al día. O sea, como administradores que van a ser, tienen que estar al día en avances tecnológicos. Tienen que Sí, aprender a sí, manejar todas estas plataformas y todo. Así sí, le sí, eso es. duro a uno al principio, tienen que hacer el intento. Me dices a ver si tienes mucho problema y algo de pronto nos podemos ver el miércoles un momento en el horario de Oh, consulta y te puedo oh, ayudar en eso, a ver qué te parece. fabuloso, por el chat, ¿Listo? Pero por el me chat, avisas, no, sí, puede ser por podemos el hacer chat. una videollamada si te parece bien. O yo no tengo problema pues yo no, por parte mía yo no tengo problema, profe, si puedo, pues lo podemos hacer presencial. Ya es decisión suya. Sí, pues me puede regalar Pero 5 o 10 presencial sí minuticos. es más complicado porque es que yo vivo en una vereda del Manzano, no es como tan sencillo En llegar el, hasta por acá. en el Manzano vía Armenia. Sí, sí. Mm, Yo no tengo problemas, profe, porque es que al fin y al cabo, pero bueno, ya es decisión suya, ¿no? No sé. No, yo creo que hagamos lo mejor virtual, José, Ok, profe. Ya porque yo entonces, igual de todas maneras yo aquí vivo con mis padres, son adultos ah, no, no, mayores, sí, sí, entonces preferiría que sí, sí. tú Listo, sabes, profe, por no, el ahí, tema del no, cuidado de la no, pandemia y eso. y al contrario, pues discúlpeme ahí, pues, mi No, atrevimiento. tranquilo, tranquilo, José. Igual, por favor, me escribes unos minuticos antes al WhatsApp para que cuadremos la videollamada, nos vemos un momentico. Listo, el día Y miércoles. si Después definitivamente no encuentras eso, intentamos buscarlo por alguna parte. listo, profe. Muchísimas ¿Listo? gracias. Listo, Bueno, entonces el día ¿alguien? miércoles te escribo temprano por el interno, Sí, sí, para que nos está bien. pongamos de Ujú. acuerdo. Listo, Sí, sí, profe, yo sí, le sí, sí. pagué. Bueno, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre la tarea que se debe entregar dentro de 8 días? Eh, Bueno, por acá está sí, Carlos. yo Dime, Carlos. tengo, sí, bueno, le comento, pues yo en sí no me he fijado pues bien en sí el artículo que se va a hacer, ¿cierto? Es de un tema Ujú. económico, o sea, ¿cierto? El tema central. Bueno, ya pues era pues como la duda mía, ¿cierto? Basado pues cualquier tema económico, pues desarrollado, perdón, relacionado pues Mira, con, o sea, con tecnología, finanzas, no sé, educación mira, financiera. el tema básico es agentes económicos. Como vimos, los agentes Sí. económicos son las empresas, las familias o el gobierno. Entonces tú ya verás qué. Ujú. O sea, en realidad es algo muy amplio porque prácticamente todos los temas de economía incluyen los agentes económicos. Entonces ya es un tema de tu gusto. Y que trate que tenga que ver con las empresas o con las familias o con el gobierno. Ah, entiendo, perfecto, listo. Y usando el Profe, modelo de la ficha de parte, lectura. ¿Quién me está hablando? Oscar, dime yo, Oscar. profe, que si las palabras clave son pues como muy obligatorias, pues yo sé que el modelo lo tiene, pero por ejemplo, la segunda ficha que yo hice, yo pues como que no encontré ninguna palabra clave, ahí, pues porque Sí, eran son palabras palabras muy clave. accesibles. Son obligatorias. Porque las palabras claves, digamos, son la referencia clave del texto. Entonces tú lees un texto de economía y tú dices, la palabra clave, por ejemplo, es economía regional, ¿sí? Es algo que Ujú. es necesario y que ustedes deben aprender a extraer, porque cuando vayan a hacer tesis, cuando vayan a hacer ensayos, muchas veces les van a pedir eso de las palabras claves y tienen que aprender a extraerlas. Y las palabras son cómo, cuándo, por. Eh, José, mira, toca que ya revisaste el modelo de ficha de lectura. Lo primero es leer muy bien el modelo, ¿cierto? Sí. Aquí les van a dar a ustedes las recomendaciones. Aquí cuando dice que las ideas centrales, las palabras clave, ¿cierto? Aquí le dicen a ustedes las palabras Pues claves y son expresiones palabras claves, técnicas. Carlos, sí, deben aparecer en orden Sí, alfabético. En son, realidad tienen que ver como con una síntesis en palabras del texto, pero no es un resumen. Si digamos tú vas a hacer un, Una una, crítica. una ficha, sí, no, pero la crítica va en esta parte, José, estás viendo la pantalla? Sí, señora. Donde dice observaciones personales, pero la Ujú. palabra clave se refiere a las palabras, digamos, que son centrales en el texto para el autor del texto, para el que hizo el texto, ¿sí?
Si tú lees un texto, por ejemplo, que tiene que ver con la economía en los estratos bajos, entonces las palabras claves de pronto van a ser, no sé, digamos, el consumo de los hogares, es que es de lo que trata el artículo, ¿cierto? La palabra clave tiene que ser de lo que trata el artículo y son varias palabras. Digamos, una puede ser economía sola, otra puede Epilogía, ser, significado, por ejemplo, los significados de epilogía que ellos mencionan mucho ahí. Por ejemplo, más que todo este artículo fue escrito, este libro fue escrito en Brasil, donde allá se maneja mucho lo que es la violencia en las favelas y se sí, maneja por mucho ejemplo, lo si un y tema la central de corrupción tu política artículo y la corrupción política que tiene es, por todos ejemplo, estos. una palabra clave de tu artículo puede ser corrupción, ¿ves? Ujú, Porque si es una idea central que trata el autor, a lo largo del texto la debes poner como palabra clave, ¿ves? O ya, violencia, esas son palabras claves. Si te queda un poco vale. más claro, Oscar, ¿sí? Voy a Sí, poner este profesor. texto, el texto de me fui para otra parte, de la tarea para María Camila que me dijo que no tiene acceso a esto mientras tanto, ¿cierto? Bueno, profe, muchísimas gracias. Para que las vayas adelantando porque es muy importante. Este trabajo hace parte del primer parcial. Ah, bueno, listo, profe. ¿Listo? Entonces, y esto es para entregarlo dentro de 8 días. Entonces aquí te voy a poner el texto de lo que hay que hacer y el vínculo mm, del modelo de la ficha de lectura. Listo. Cuando puedas, ya sí debes ingresar a los foros y participar en los foros. Apenas te den inicio, entrada a la plataforma. Listo, profe, mil Listo, ya con gracias. estas dos cosas puedes hacer la tarea. Bueno, continuemos chicos porque se nos va toda la clase en esto y es mucho lo que tenemos que avanzar el día de hoy. ¿Qué tengo que recordarles? Para nuestra semana de hoy vamos a tratar el modelo de oferta y demanda. Recuerden que la semana pasada vimos qué era la oferta, qué era la demanda por aparte. Hoy vamos a ver la oferta y la demanda juntas. Aquí pueden descargar las diapositivas que vamos a ver ahora. Y tengan en cuenta esto para la próxima clase, por favor, si quieren, durante el transcurso de esta semana lo van haciendo, me escriben si tienen dudas, preguntas. Básicamente la próxima semana la primera actividad que vamos a realizar apenas lleguemos es un quiz que hace parte del primer parcial. El quiz, ¿qué temario va a tratar? El quiz va a tratar todo lo que hemos visto y que veamos hasta hoy, para que le echen una repasada a los conceptos. El quiz se va a hacer por medio de esta plataforma, no sé si la conocen, que se llama Kahoot. ¿Alguno ya No, ha trabajado con esa? No. Yo Sí, sí. profe, no, profe. sí la he utilizado. Yo creo que es una de las que más se usan ahora para hacer quizzes y cosas vamos, de manera interactiva ya que estamos lejos. La idea es que la instalen en su celular preferiblemente, o bueno, ya como quieran, tablet o PC, porque sirve para instalar en cualquiera. Acá les dejé un tutorial para que vean cómo se instala y que la traigan instalada para la próxima clase, de una vez en sus celulares o en su computador, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la primera parte de la clase, los primeros 10 minutos de la próxima clase? Vamos a hacer un simulacro, ¿sí? Para mirar cómo están manejando todos y si ninguno tiene inconvenientes, etcétera. Y después del simulacro, entonces vamos a arrancar con nuestro quiz ya real, que hace parte ya de la calificación del curso. Después de que terminemos el quiz, vamos a trabajar el tema de la teoría del consumidor. ¿Listo? Y bueno, y ya la otra semana hablaremos de la tarea para la otra semana. Eso no es necesario todavía revisarla.
Entonces, muy importante que ya traigan descargado e instalado para la próxima clase y para que no perdamos tiempo la aplicación de Kahoot. ¿Listo? Perdón, ¿Es claro profe, para todos? y la Dime, próxima José. clase va a ser por este mismo medio, ¿cierto? Sí, claro, es que podemos hacer el quiz, por ejemplo, desde el celular, o no es necesario, de hecho, desconectarse. Yo les voy a dar un tiempo para que realicen el quiz, y luego del quiz volvemos y continuamos con la clase. Manuel, ¿tiene alguna pregunta, Arenas? Sí, hola, profe, es que para PC, para computador, pide un programa pues que esté anteriormente instalado. Pide un programa. Sí, antes de instalar Kahoot se debe instalar otra aplicación, pues cuando es en el computador. Creo que se ¿Ve? llama BlueStack. Sí será. Yo tengo Kahoot y pues creo que no instalé nada. Ok, bueno, tengo que revisar. De hecho solamente lo tengo es en online. Tengo Kahoot Ah, online y bueno, ingreso en sesión, ok, bueno, no entonces más. para no tenerlo directamente instalado porque pues pesa mucho también, pesa como 2 gigas. Igual solamente lo pueden instalar para términos de la evaluación. Ya después igual lo pueden quitar de sus celulares o de donde lo tengan instalado. Profe, mira que trato de inscribirme en el aula virtual y me dice no se puede matricular en este curso. Ah, María Camila, si quieres, mándame un mensajito o una foto por el interno al WhatsApp y yo le dirijo eso al coordinador académico a ver en cómo nos puede colaborar con ese tema, ¿listo? Ah, bueno, listo, profe. Entonces, por favor, acuérdense de traer esto ya listo. Si alguien no puede en el transcurso de la semana, tiene algún inconveniente, me escribe y miramos a ver cómo lo solucionamos, porque la idea es que todos estén listos para realizar el simulacro y el quiz apenas lleguemos la próxima clase. Y por el momento les comento que, como ustedes se dieron cuenta, me pidieron hacer una evaluación sobre ustedes qué pensaban sobre la alternancia, pero no me han dicho, todavía no tengo noticias nuevas de si entramos o no entramos todavía a alternancia. Entonces, por el momento continuamos igual como vamos. Bueno, entonces yo creo que así no ¿hay alguna otra pregunta más o ya les parece si iniciamos con el contenido de lo que nos atañe esta semana? Empecemos, profe. Listo, Wilson, muy bien. Les voy entonces esto a compartir la presentación que vamos a tratar esta semana. Bueno, modelo de oferta y demanda. Esta diapositiva ya la habíamos visto, ¿cierto? La demanda, que la cantidad demandada, la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y tienen la capacidad de comprar, y la ley de la demanda es de si todo lo demás permanece constante, la cantidad demandada del bien disminuye cuando el precio aumenta. Ante cambios en el precio, entonces esto se mueve de forma con pendiente negativa esta curva. ¿Listo? Esto ya lo habíamos analizado en la clase pasada. Y vamos a ver lo siguiente, que ya es como un desarrollo como más eh, específico de la demanda. Entonces vamos a hablar de la demanda de mercado frente a la demanda individual. ¿Cómo se calcula la demanda de mercado? Básicamente, ¿qué podemos decir? Aquí lo que nosotros hacemos o lo que ustedes están viendo es un ejemplo con un solo bien. El bien es el helado, el mercado del helado. Y estamos suponiendo que en el mercado existen dos consumidores, está Caterina y está Manuel. ¿Por qué hacemos, digamos, estos ejemplos de esta forma como tan simples? Por lo que yo siempre les repito y les digo, nosotros en economía tratamos de crear modelos que son abstractos y muy sencillos para luego poder de alguna forma acercarnos a cómo es que se mueven las cosas en la realidad. Bueno, entonces,
En un mercado determinado, la cantidad demandada es la suma de las cantidades demandadas por todos los compradores a los diferentes niveles de precio. Entonces, revisemos lo siguiente. Si ven la primera columna, en la primera columna están los diferentes precios de los vasos de helado. Está el precio 0, 500, 1500, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000, ¿cierto? Y revisamos cómo es la demanda de Caterine. Entonces, si encontráramos helado gratis en el mercado, Caterine se podría comer 12. Entonces ella tendría la capacidad de comerse 12. Digamos que esto no es más alto porque también miramos la capacidad del consumidor, ¿cierto? ¿Qué podría comerse Caterine en un momento máximo de helado? 12 helados. Bueno, si el helado vale 500, ¿cuál sería el consumo de Caterine? 10, 1000, 8, así sucesivamente como ven ustedes en la tabla. Aquí, por ejemplo, si el vaso de helado llegara a costar 3000, Caterine no compra, sencillamente no consume nada. Y tenemos el ejemplo de consumo de Manuel. Manuel consume menos helado que Caterine en comparación, ¿cierto? Si de pronto llegara a estar, digamos, el vaso de helado, lo dieran regalado, Manuel aceptaría 7 porque sería lo que podría consumir y estaría satisfecho con 7. Al precio de 506 y así sucesivamente. Y si ustedes ven la diferencia entre Caterina y Manuel acá es que al precio de 3000, Manuel sí consumiría al menos un vaso de helado. Entonces, ¿este ejemplo para qué nos sirve? Bueno, suponemos que el mercado está compuesto por Caterina y Manuel. Entonces, el precio, las cantidades demandadas de mercado, o sea, la demanda de mercado, va a ser sencillamente la suma entre lo que se consumen todos los consumidores en términos de unidades, ¿cierto? Entonces lo que hacemos aquí es una sencilla suma si ustedes se dan cuenta. Listo, esto se ve como muy sencillo en términos matemáticos, solamente es una suma. Y así hallamos, digamos, la demanda de mercado. Recuerden que estos son abstracciones porque en la realidad las cosas son supremamente complicadas. Profe, una preguntita. Dime, José. Dice que Caterine a un costo de 0 pesos se come 12 helados y Manuel Sí, 7. sí. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Por qué? La cantidad económica que tenga en su Digamos bolsillo. que, digamos que yo soy Caterina y tú eres Manuel. Yo Ujú. diría, es que a mí me encanta el helado, ¿cierto? A mí me gusta muchísimo el helado. Si lo tuvieran gratis, me comería la cantidad hasta quedarme llena y la cantidad son 12. Pero resulta que tú sí comes helado, pero tampoco tanto como yo, entonces no te gusta tanto No el soy dulce en tan, extremo, no soy tan goloso. ¿cierto? Entonces hasta 7 te comerías tú, ¿sí? Y además también tendrían que ver los ingresos, ¿cierto? Porque entonces yo digo, no, ya 3000 pesos, caro un helado. Yo ya no le doy 3000 pesos por un helado. Pero tú dices, A no, yo pesar sí que a usted puedo le dar. guste bastante, no lo compra. Exactamente, eso depende de cómo es el consumidor. Entonces, esto es un ejemplo apenas, ¿cierto? De cómo sería la demanda de acuerdo a los precios. Pero ya, digamos, los números como tal dependen es de cómo nosotros caractericemos a cada consumidor. ¿Sí es claro? Ok. Sí, señora. Listo. Ahora esto lo vamos a ver de manera gráfica para que nos quede un poco más claro. Me dicen qué tal si se ven los números, si ven bien o lo agrando un poquito más. Ahí está bien, profe. Ah, bueno, No, perfecto. igual, pero aquí en la pantalla se puede ampliar. Listo, bueno. Entonces, ¿cómo ven aquí ustedes? Esta gráfica de amarillo es la demanda de Caterine, ¿cierto? Cuando el helado sube al precio de 3000, ella ya no consume nada, cero. Lo que hablamos ahorita, vamos a mirar los extremos. Pero cuando el helado está gratis, ella se podría consumir hasta 12.
no significa que se encuentre helado gratis, ¿no? Digamos, es como las posibilidades de ella, de cómo ella consume o consumiría en caso de que estos fueran los precios en el mercado de un vaso de helado. Puede Y lo ser una mismo, degustación, ¿no, profe? Puede ser una degustación, que las eh, degustaciones pues no tienen algún precio y puede pero gustar hasta 2 helados. no, pero no estamos hablando en este momento de degustaciones, porque como ustedes van a ver más adelante, por un lado tenemos esto que se llaman las demandas, ¿cierto? Y por otro lado vamos a tener el productor. Por eso les digo que necesariamente es muy raro, esto de pronto en términos de mercadeo lo podemos ver como una degustación, ¿cierto? Pero en la realidad, en la oferta, ustedes como productores se van a dar cuenta de que ustedes no van a poner ningún producto a precio cero en el mercado. Ya Ninguno. serían de pronto pues por tener estrategia Pero más momentáneo, adelante. ¿cierto? Exactamente, sí. Tú no podías decir que vas a construir una empresa y vas a sacar un producto y que tu producto va a valer cero, porque entonces, digamos que no tendría lógica que invirtieras una cantidad de capital, de trabajo y de cosas para perder, porque No, estarías ni pues yo de siquiera pronto, cobrando el costo, ¿cierto? no, de pronto lo haría para que el mercado lo llegase a conocer. Un ejemplo, ya que tenemos el ejemplo de los helados, Ujú, hay un nuevo sabor de helado para que empiece a la persona a conocer y a gustar el helado. ujú, Saco 500 unidades gratis. El valor del helado, para yo recuperar esas 500 unidades gratis, el valor del helado me sale a precio de costo 500 ujú. pesos, pero lo voy a empezar a vender a 800 pesos para poder Para llegar, tener recuperar. exactamente un margen de ganancia. Ajá, sí, pero digamos que esas yo son como estrategias de publicidad y cosas más elaboradas. Bueno, lo que estamos aquí como tratando de hacer es como muy abstracto en el término de que esta curva representa si existieran estos precios en el mercado, cómo consumiría Caterina. Y lo mismo con Manuel, ¿cierto? Ante los mismos precios, ¿cómo es el consumo del lado de Manuel? Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la demanda de mercado resulta ser la suma de ambas curvas. Esta resulta ser la demanda del mercado completo, que es la suma de cada uno de estos puntos. De cuando está a 3.000, a 3.000, de cuando está a 2.500. Por ejemplo, ustedes miren eh, el punto cuando el helado cuesta 2.000, el vaso de helado. Entonces, cuando cuesta 2.000, Caterine consume 4 vasos. Cuando cuesta 2.000, Manuel consume 3 vasos. Y la demanda de mercado resulta ser la suma de los dos, 7 vasos. ¿Listo? Bueno, eso es en general cómo se encuentra la demanda de mercado a partir de las demandas individuales. Ahora vamos a tocar un punto que es muy importante, que es el desplazamiento en la curva de demanda. Carlos Mario, ¿me colaboras, por favor, leyendo la primera parte de la diapositiva? Sí, señora. Desplazamiento en la curva de demanda. Cualquier cambio que incremente la cantidad que los compradores desean adquirir de un bien a cualquier precio dado, desplaza la curva hacia la derecha. Cualquier Bueno, cambio que reduzca la cantidad que los compradores desean adquirir de un bien a cualquier precio dado, desplaza la curva hacia la izquierda. bueno, ahora hay que tener algo en cuenta antes de que continuemos aquí, para que ustedes lo tengan en mente. Podemos volver a la diapositiva inicial. Si ustedes se dan cuenta, la ley de la demanda, como lo vimos la clase pasada, trata de cuando todo lo demás permanece constante, ¿qué pasa ante cambios en el precio?
¿cierto? Entonces, si este es mi nivel inicial y yo consumo esta cantidad y resulta que aumentó el precio, cambios en el precio para que lo tengan muy en cuenta, entonces lo que pasa es que yo voy a consumir este nuevo nivel, ¿cierto? Voy a disminuir la cantidad demandada. Si ustedes se dan cuenta, ante cambios en el precio, lo que nosotros hacemos es movernos a lo largo de la curva de la demanda. ¿Listo? Para que lo tengan muy pendiente. Ahora vamos a hablar es de desplazamientos en la curva de la demanda. ¿Qué significa? Que nuestra curva se va a mover. Ya no nos vamos a desplazar sobre la curva, sino que la curva se va a mover de lugar. ¿Listo? Y vamos a mirar por qué puede pasar o qué es lo que puede causar esos desplazamientos. Entonces retomamos la primera parte que nos leyó aquí Carlos. Cualquier cambio que incremente la cantidad que los compradores desean adquirir de un bien cualquiera a un precio dado desplaza la curva hacia la derecha. Aquí estamos hablando de que hay un precio dado, hay un precio establecido en un momento del tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos los helados a 2.000. Ese es el precio de mercado en el momento. Y sale una noticia de la Organización Mundial de la Salud que dice que encontraron propiedades que ayudan a prevenir el cáncer en el helado. Entonces, a causa de esa noticia, probablemente muchas personas van a consumir más helado, otras van a iniciar, otras que tal vez no eran consumidores van a empezar a consumir helado, ¿cierto? Se va a ampliar el consumo de helado, aun cuando el precio no cambia. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que ante cambios en el precio, lo que vamos a tener son cambios sobre la misma curva. Pero ante cambios como por ejemplo las expectativas del comprador sobre esta nueva noticia, lo que va a pasar es que se va a desplazar la curva. Como puede ocurrir lo contrario, que es la segunda parte, que dice que también se puede reducir la cantidad de compradores que deseen adquirir un bien. Que la noticia no sea que encontraron propiedades que ayudan a prevenir el cáncer, sino al contrario, que digan que consumir helado a largo plazo produce obesidad y produce diabetes, no sé, ¿cierto? Entonces, probablemente por causa de ese anuncio, la gente que antes consumía helado, una parte de la demanda se vaya a retirar y vaya a dejar de consumir ese helado por causa de esa noticia. Entonces vamos a verlo en términos de la gráfica. Listo, me dicen por favor si todos ven, si ven claramente. Sí, profe. Listo. Inicialmente vamos a suponer que nos encontramos en esta línea azul, que es la curva de demanda de 1. En este punto que ustedes ven aquí, en esta intersección, tenemos un precio establecido, supongamos que son los 2.000 pesos del vaso del helado, y una cantidad, que es puede ser la cantidad de mercado. O sea, esos siete vasos que encontramos en la parte de arriba, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tenemos un precio y una cantidad. Ante la buena noticia de que el helado ayuda a prevenir el cáncer, lo que va a pasar es que la curva se nos va a desplazar a esta curva número 2. Entonces, el precio del helado continúa todavía en los mismos 2.000, pero ahora hay más compradores. Si ustedes ven, entonces aumenta la cantidad demandada. Este sería el nuevo, digamos, precio y cantidad en el mercado. O Bueno, sea que se sumaría los dos más. los nuevos compradores. Digamos que en Se el sumarían. caso inicial tendríamos a Caterín y tendríamos a Manuel, pero después de Ya la tendríamos en noticia, el tercer caso, eso, tendríamos a otro partido, sería Juan, por decir algo. por este.
por decir así. Entonces, después de la noticia, resulta que Juan no comía helado y decidió empezar a comer helado porque le dijeron que era bueno para la salud, ¿cierto? Y entonces se amplió la demanda. Ahí hubo un desplazamiento. Si ustedes ven, no hay movimiento sobre la curva, sino que la curva cambió, se desplazó. Y ese ¿Listo? desplazamiento que lleva, profe, aumentaría en la suma. O sea, por decir algo, en los 2.000 pesos, Caterín, son 6 helados. Manuel serían Eran, 4 y eran Juan, cuatro y y tres. Juan, Sí, 4 y 3. sí, los primeros eran 4, luego Caterín 4 helados, Manuel 3. Ahí van Y 7. el tercer individuo sería, ¿rebajaría 2 o aumentaría? Aumentaría, digamos que él también al precio de 2.000 va a consumir 3. Entonces le sumaríamos 3 más a todos, serían 10 en O total. sea, o sea, sería entonces los 3 de Manuel, los mismos 3 que Manuel está Exactamente. Entonces consumiendo. aquí tendríamos en este primer punto un 7, ¿cierto? Las 7 cantidades. Y aquí ya tendríamos 10 cantidades sumando las cantidades del nuevo individuo que llegó al mercado. ¿Sí es claro, José? Eh, pues, si lo llevo en esa faceta, sí. Pero mi pregunta es si Juan quiere consumir, pero no se consume 3, sino que quisiera consumir otro más, sería 4. Pero ¿Afectaría en algo? hay que tener en cuenta que es al precio. O sea, nosotros tenemos normalmente unas preferencias de acuerdo al precio. Sí, profe, Hay que pero, o tener sea, en cuenta ejemplo, que, sí, Catherine dice, bueno, yo por 2.000 pesos me atrevo a comerme 4 porque me gusta ajá, más. sí, Manuel dice, no, pues yo por 2.000 pesos me como 3 porque no soy tan goloso. Pero sí, resulta que Juan es igual de goloso que Catherine. Y dice, no, pues yo no me voy a sí, comer 3. Y yo tengo 4 dinero suficiente para o comerme 6. 4, 5 o 6. Sí, eso se suma, lo que desee consumir Juan. Entonces Ya, digamos que se o sea, consuma 6, 6 y 7, 13. Entonces aquí sería 13, ¿ves? ya. Depende de la cantidad, y no puede ser un individuo, y qué tal sean 2 o 3 los que se quieran insertar en la economía. En la realidad son muchos individuos. Ya. Acá digamos que lo hacemos abstracto solamente con 2, 3, 4, pero en la realidad son montones de individuos, ¿cierto? Y todos esos son los que hacen que se desplace la nueva curva, o sea, los nuevos compradores o los que aumentaron su consumo. Porque, por ejemplo, aquí, ¿qué puede pasar también? Que ante los beneficios, Caterina y Manuel también decidan aumentar su propio consumo. Caterina puede decir, bueno, ya no voy a comprar 4, sino voy a comprar 5, voy a comprar uno más. Entonces, precisamente es digamos, la noticia de las propiedades del producto la que hace que se desplace la curva de demanda. Puede ocurrir lo contrario, lo que les decía ahora. Estamos aquí en nuestro punto central inicial con un precio y una cantidad y resulte que la noticia es mala acerca del consumo de helado, que me dicen que el helado al revés produce diabetes, obesidad, etcétera, y entonces cambia el consumo, eh, cambia, digamos, como los intereses de los consumidores sobre ese producto. ¿Qué podríamos pensar? Que Manuel, que no es tan aficionado al dulce, dice, yo mejor ya no consumo helado o me voy a comer uno nomás. Entonces reducen su consumo y esa O, reducción o- de consumo nos lleva a esta línea amarilla. o sea, bajaría la línea. Y si el cliente o el individuo, profe, es de esas personas que dicen, yo no creo en eso, que eso me pueda matar. O sea, tenemos el cliente o el individuo incrédulo. Ajá. Si Y tienen dice, al no, individuo, digamos que tenemos dentro de los individuos, Caterine es incrédula, supongamos, ¿cierto? sí, Porque no todos los individuos son incrédulos. Muchos respondemos
a las noticias, a las expectativas de la economía, a cómo se mueve, digamos, la economía mundial. Entonces, hay algunos que son incrédulos. Supongamos que Caterina es incrédula, pero que Manuel sí dejó de consumir helado. De todas maneras, se nos va a reducir la curva, se nos va a reducir, no, se nos va a O sea, reducir la demanda. la cantidad de producto que se estaba para la venta, pues llegó a una población que lo sigue consumiendo, pero llegó a la otra población Pero que no. mira, Sí, ya ahí la entendí, profe, ya. exactamente. Entonces, mira, al mismo precio de 2.000 pesos, resulta que aquí, digamos, están los 4 vasos de Caterín, porque ya nadie más está comprando helado, por la mala noticia que surgió en la economía, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, entonces, cuando la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, podemos decir que hay un incremento en la demanda. Ocurrió algo bueno en la economía, para la economía del mercado, que hizo que los consumidores aumentaran su demanda, aun cuando el precio se mantiene estable, o sea, es el mismo precio. Y cuando se desplaza hacia la izquierda, nos damos cuenta que el mercado de helado respondió, tuvo un impacto negativo. La noticia, por ejemplo, tuvo un impacto negativo sobre el mercado de helado e hizo que se desplazara, que hubiera una reducción de la demanda. Entonces, esas son, digamos, como un análisis así rápido sobre el mercado del helado, de por qué se puede desplazar la curva de demanda. Pero hay muchas razones más por las que se puede desplazar la curva de demanda. Entonces, revisémoslas una por una. Mónica, ¿me colaboras tú con la lectura de ingreso? La primera parte, por favor. Sí, ingreso. Si la demanda de un bien disminuye cuando se reduce el ingreso, bien normal. Si la demanda de un bien aumenta cuando se reduce el ingreso, bien inferior. Listo, entonces, una de las posibilidades, una de las cosas que puede hacer que la curva de la demanda se desplace, mi curva de la demanda se desplace, la curva del mercado se desplace, es cambios en el ingreso. Yo les pregunto, por ejemplo, le pregunto a Daniel. Daniel, digamos, dame un producto, nómbrame un producto con el que tú te des gusto de vez en cuando, que te guste consumir. No sé, las gaseosas. Gaseosa, por ejemplo. Entonces tú no eres, digamos, no consumes mucha gaseosa, pero de vez en cuando la consumes, ¿cierto? Sí, señora. Listo, eso. ¿Qué pasaría si por alguna casualidad de la vida, supongamos que tú tienes un muy buen trabajo, etcétera, llegaras a perder tu trabajo? ¿Qué pasaría con la demanda de gaseosa? Bueno, si no hay un ingreso mensual, pues disminuiría porque igual no hay cómo adquirir el producto porque no se encuentra pues el valor monetario, o sea, no tengo el valor monetario para poderlo Ujú. comprar. Exacto, y digamos, por ejemplo, la gaseosa, que no es un bien necesario de la canasta familiar, uno diría, bueno, pues ahorita que no tengo trabajo, pues no voy a tomar gaseosa mientras mejoran mis ingresos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ingreso también puede hacer que se reduzca la demanda de alguna forma, o se aumente, porque también ante un aumento de salario uno podría entrar a cambiar su consumo de algún producto. Por ejemplo, miremos el tema de la gaseosa. Entonces estamos en un punto inicial, que ese es el punto central de la curva azul, ¿cierto? Y resulta que lamentablemente Daniel perdió el trabajo. ¿Y qué pasó con su consumo de gaseosa, su demanda de gaseosa? Le Bajó tocó prácticamente, reducir, ¿o no? ¿cierto? Reducir bastante. Entonces, digamos que aquí él se consumía unas, digamos, 6 gaseosas en el mes y le tocó reducir a una, por ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque el cambio en el ingreso, en su ingreso, hizo que se redujera la demanda. Cuando hablamos de un bien,
cuando hablamos de que la demanda de un bien disminuye, cuando se reduce el ingreso, como por ejemplo el caso de las gaseosas, hablamos de que el bien se llama un bien normal. La mayoría de los bienes con los que nosotros trabajamos en economía son bienes normales. Pero hay otros bienes que son extraños, digámoslo así, que ocurre lo contrario. Entonces, ante un cambio en el ingreso, ante una disminución del ingreso, puede aumentar la demanda de ese bien. Intentemos pensar en cuál o qué podría cumplir esa condición, de que si a mí me reducen el salario, yo pueda aumentar la demanda de ese bien. ¿Qué se les ocurre? Profe, no podría ser en el caso de alimento, digamos, aumentaría el consumo de huevo porque va a reducir el de la carne, entonces va a aumentar el del huevo. Por ejemplo, ese es un buen ejemplo en caso Yo lo haría, José yo lo haría Manuel. yo lo haría en cuestión de lentejas, porque las lentejas me va a reemplazar también lo que es Proteína. la proteína. Eso. Entonces, Y si me va a uno salir, y me va a salir más económico. para ustedes, digamos, para ti podríamos decir que la lenteja resulta ser un bien inferior, porque tú haces aumentar el consumo debido a que se te redujo tu ingreso porque perdiste el trabajo, ¿cierto? Exactamente. Eso. Eh, a eso se le llaman bienes inferiores. Un bien inferior muy común y que nosotros, eh, con el que nosotros nos relacionamos bastante, son los tiquetes, por ejemplo, de Megabús. Eso es un bien inferior. ¿Por qué? Porque la gente tiende a tener su propio carro, a poderse movilizar en su propio carro, a tomar taxis, ¿cierto? Ante un cambio en el ingreso, muchas veces el transporte se traslada a ese tipo de transportes urbanos. Entonces dejo de tomar tanto taxi y voy a empezar a montar más en el transporte masivo Articulado. por el costo, ¿cierto? Voy a dejar, por ejemplo, guardado mi carro porque me sale muy costosa la tanqueada y voy a empezar a irme en megabús. Entonces esos son ejemplos de cuando se altera el ingreso, cómo se desplaza la curva de la demanda y además es un ejemplo de un bien inferior. Por ejemplo, es los tiquetes de megabús. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Bueno, digamos, puede ser, Oscar, colabórame por favor con la lectura de precios de bienes relacionados. Sí, señora. Precio de bienes relacionados. Cuando la reducción del precio de un bien reduce la demanda del otro, bien sustituto. Cuando la reducción del precio de un bien incrementa la demanda del otro, bien complementario. Listo, entonces el precio de bienes relacionados con el producto al que yo le estoy haciendo el análisis de la demanda, también puede influir en cómo se desplaza la curva, puede causar que se desplace la curva. Entonces, por ejemplo, eh, hablemos del pollo y de la carne. Digamos que el precio del pollo bajó bastante estos días, en un 50%, supongamos. Entonces uno como consumidor diría, bueno, como el precio del pollo bajó tanto, ¿cierto? Yo podría decir que voy a empezar a consumir mucho más pollo en vez de carne, porque es que está barato, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan ahí sobre eso? Pues, profe, claro que consumiría el mismo pollo, inclusive el pollo le puedo sacar 8 presas. Digamos que el pollo está en 20.000 pesos y el kilo de carne me está valiendo 22.000 pesos. Ujú. Está más favorable el pollo y en el kilo de carne voy a sacar escasamente 5 presas. Pues claro, Exactamente. dependiendo también la cantidad de personas que hayan en la familia, porque a veces que le sacan un pedacito de carne ahí. Bueno, eso ya es otra cuestión, ¿cierto? Sí. Pero entonces analicemos, ¿cierto? Bueno, si se reduce el precio del pollo,
eso es muy beneficioso para mí como consumidor, yo aumento el consumo y tal vez a causa de que se redujo el precio del pollo, yo voy a disminuir mi consumo de carne. Si ustedes ven, entonces ahí también hay que, por ejemplo, si ustedes se ponen a revisar nuevamente la gráfica, suponiendo que esta es la curva de demanda de carne, podemos decir que ante esa disminución del precio del pollo, la curva se va a desplazar hacia la izquierda y vamos a consumir menos carne. ¿Por qué? Porque resulta que el precio del pollo es un sustituto de la carne, ¿cierto? Y gracias al cambio del precio de ese sustituto, se modificó la curva de demanda de la carne. ¿Sí es claro? Señora. Bueno, otro caso que puede ocurrir ante los cambios de los precios de los bienes relacionados es Profe, cuando... una preguntita, perdón que la Dime, interrumpa ahí. Y en esos cambios de los precios también influye mucho el producto extranjero, porque he notado cuando he ido a mercar, por sí. ejemplo, el pollo que lo traen de Argentina, de Perú, es mucho más favorable que el criollo, o sea, que el de nosotros. También está en el pescado. He notado también Ujú. el cambio de precio, el pescado extranjero al de nosotros. Sí, Eh, el cerdo que viene también del extranjero. Lo que pasa es que ya es una carne con mayor congelamiento. ujú. Pero claro que Entonces, influye. Digamos, que la reducción del precio del pollo no depende de los factores de producción aquí internamente en Colombia, sino de que le sale mucho más barato la producción en el extranjero e importarlo, ¿cierto? Ahí ya entran a jugar otras como variables muy importantes a la hora nosotros de hacer el análisis, porque como consumidor podríamos decir que eso es fantástico, ¿cierto? Desde el punto de vista en que nos va a salir más barato y ya. Pero bueno, ¿y eso hasta qué plazo se puede mantener? Porque normalmente, si ustedes se dan cuenta, cuando empieza la entrada de ciertos productos extranjeros que nosotros internamente tenemos la capacidad de producir, pero que ingresan con costos más bajos debido a, no sé, puede ser a la tecnificación de otras partes en el campo, etcétera, ingresan con costos más bajos, entran en competencia con nuestros productos y lo que pasa es que muchas veces, la mayoría de las veces, ese tipo de industrias son industrias que se acaban, las industrias son industrias locales que se acaban y son reemplazadas totalmente por el mercado externo. Cuando ocurre eso, cuando se desplaza completamente la producción, hay un problema de que nosotros empezamos a depender de las importaciones del extranjero. Y es algo muy delicado cuando hablamos de alimentos, porque digamos que un país tendría que tener la capacidad de sostener alimenticiamente a todos los habitantes de su país y no depender del extranjero para la producción de alimentos, y mucho menos un país como Colombia. Y el problema adicional de depender es que luego pueden subir el precio, ¿cierto? Los extranjeros pueden subir el precio y nosotros ya nos veríamos obligados a comprarlo porque no tenemos cómo generar una competencia interna cuando ya se ha destruido, digamos, la industria de cierto bien. Entonces son muchas cosas que ya se van complicando a la hora del análisis en la realidad. Bueno, si les parece bien, continuamos bueno, vamos para acá. Cuando la reducción del precio de un bien incrementa la demanda de otro bien. Entonces, en este caso vamos a hablar de los bienes complementarios. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de, de bien complementario? un bien complementario,
que viene añadido a algo, profe. Mira, cuando el bien complementario ocurre cuando la reducción del precio de un bien X cualquiera, ¿cierto? Incrementa la demanda de otro. Tratemos como de pensar en uno que nos pueda cumplir esas dos premisas al mismo tiempo. Un teléfono celular y las Por carcasas. ejemplo, el café y el azúcar, para poder, para, eh, Por ejemplo, el café y el azúcar. Ese es un bien complementario. Normalmente consumimos café y azúcar al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos pensar? Que si se disminuye el precio del café, entonces yo tendería a comprar más café. Y si tiendo a comprar más café, tendería a comprar más azúcar para acompañar ese café. Carlos Mario, ¿iba a decir algo? sí, sí. Dime. Bueno, yo podría decir no solamente en el tema del producto, sino también en el tema de la marca y de la calidad. Un ejemplo, la comparación de Samsung y iPhone, ¿cierto? En el tema pues de los celulares. Entonces, un ejemplo, cuando Samsung tiene un precio pues asequible, ¿De qué producto? ¿De un celular? obviamente pues va a haber mayor consumo, ¿cierto? Va a haber mayor consumo, mayor compra, ¿cierto? A diferencia pues de iPhone que pues normalmente siempre tiene un precio pues alto pero estable y no pues no tiende como a bajar. Entonces eso sería pues como un tema en contexto pues al tema de cuando la reducción del precio de un bien incrementa la demanda de otro. O sea, hay esos dos productos en cuanto al tema de la competitividad siempre se ven, siempre uno y ayuda a incrementar al otro o viceversa, dependiendo Pero no pues me queda de, como sí, muy claro sea el de, ejemplo. Carlos, no me queda como muy claro el ejemplo. La reducción del precio de un celular Samsung puede hacer que sí, sí, aumente sí, la sí, demanda de un celular Apple sí, o sí, más que todo, sí, a eso es más que todo a lo que me refiero, en el tema pues del consumismo de la tecnología. pero No sé si no sé si, Profe, perdón, dime, yo le José, a entiendo ver. al compañero, yo le entiendo al compañerito. Entre las dos marcas, pues hay una marca más fina que la otra, Ujú. por decir algo, o que gusta más, o porque la marca tiene más posesión, digámoslo, en cuestión de fin, a ver, ¿cómo es la palabra? Bueno, que más fácil la gente del común, las personas del común, va a comprar más ese artículo Samsung que de pronto tiene las mismas características y presta el mismo beneficio que la otra marca. O sea, tiene clientes más privilegiados en menor cantidad, pero es más privilegiado la otra marca que Samsung. Sí, Y eso va a llevar a que el consumo de este teléfono Samsung sea superior que al otro. Pero va a afectar, en qué no afecta? En que las personas, por ejemplo, que son por decir algo, 5 personas compran iPhone a 2 millones de pesos, sí. pero 20 personas van a comprar Samsung a 1 millón de pesos. Entonces van a estar, lo veo por ese lado, van a estar por el mismo, en cantidad de ventas o en cantidad de margen económico van a estar en lo mismo, pero va a salir menos iPhone, pero más Samsung. Creo entenderle a eso el compañerito. Ya, pero tengamos en cuenta algo ahí, José, no vayan a confundirme sí la señor, producción eso con es. el consumo. Ahorita estamos hablando de consumo, estamos consumiendo. La Eh, demanda incrementaría la demanda, ¿o sí? la No, demanda, Oscar. no ¿Cómo sería más me bien que dices, si Manuel? baja el Dime. precio de un celular, aumentaría la demanda de las carcasas o de los audífonos, algo Sí, así, no la sí, competencia. sí, precisamente, sí, porque es que la competencia es otro tema, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de bienes complementarios son cosas que van muy juntas. Y nosotros no podríamos decir que obligatoriamente el mercado del Samsung y y de Apple va
junto, va complementario, o sea que obligatoriamente que si el uno disminuye, el otro aumenta, no necesariamente. ¿Por qué? Profe, una pregunta. Sí, dime, Cuando María. hablas de bienes complementarios, un bien complementario y un bien sustituto es lo mismo. No, señora. Un bien sustituto es como, por ejemplo, el pollo y la carne, ¿cierto? Entonces, yo no normalmente en la hora del almuerzo uno no come pollo y carne al tiempo. Uno decide qué comprar, ¿cierto? O come pollo o come carne. Y sus decisiones dependen del precio de cómo esté cada bien, ¿cierto? Entonces, si el pollo está barato, por ejemplo, y a mí me gustan los dos, pollo y carne, pues yo voy a comprar más pollo. Pero si baja de pronto el precio de la carne, voy a dejar de comprar pollo y voy a comprar más carne, ¿ves? Entonces eso es un sustituto que sustituye el uno al otro. En cambio, un Es como complementario es el que va junto al otro, lo que nos ponía por aquí Cristian de ejemplo del azúcar y el café. ¿Qué es complementario? Que normalmente los usamos juntos, los usamos al tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar café, normalmente le echamos azúcar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si baja el precio del café? Ah, pues voy a poder comprar más café y yo soy amante del café, entonces voy y compro mucho café. Pero ¿qué pasa cuando voy a comprar café? Que también debo comprar azúcar. ¿Por qué? Porque yo normalmente tomo café con azúcar, ¿cierto? Y entonces, al haberse reducido el precio del café, aumenté la demanda de café y también aumento la demanda del azúcar. Ahí es cuando yo digo que el azúcar y el café son bienes complementarios, lo que nos decía ahorita Manuel sobre, por ejemplo, los celulares y los accesorios de celulares, ¿cierto? Si baja el precio, por ejemplo, del celular, entonces tal vez yo me puedo comprar otro más y entonces tal vez a medida que me lo compro, también eso viene acompañado de comprar otras cosas que son complementarias al celular. Entonces están los audífonos, que quiero una carcasa más los bonita. accesorios. Exactamente. Entonces, complementario se refiere más no a algo que tenga que ver con la competencia, sino a que los dos bienes de alguna forma se utilizan juntos. Como por ejemplo el cereal y la leche, o la gasolina y los automóviles, ¿sí? Digamos que el precio de la gasolina subió exorbitantemente. Mucha gente dirá, no, pues yo voy a bajarle al uso de mi carro mientras el precio vuelve a estabilizarse o a bajar, ¿cierto? Entonces, el aumento del precio de la gasolina hizo que redujera el uso de mi automóvil, porque son bienes complementarios. ¿Sí queda un poco más claro? Sí, yo lo quiero entender ahí, profe, el complementario. María Camila, ¿cómo la viste? Cuéntame. Sí, señora. Sí, profe, le entendí lo que me quiso decir. Listo, perfecto, muy bien. Bueno, ahora vamos a seguir con gustos. Los gustos también pueden hacer que se desplace la curva de la demanda. Los gustos, por ejemplo, les traigo por aquí un articulito de los gustos. Porque no es lo mismo, los gustos dependen de la cultura, dependen de la situación geográfica, del clima, porque no es lo mismo comerse un helado en tierra caliente que un helado eh, por allá en La Paz, en Bolivia, que frío, ¿cierto? O en un nevado, pues Dependiendo de todo culturas, profe. de culturas, de posición geográfica, los gustos dependen de muchas cosas. Digamos que los gustos no son muy medibles, pero eso sí es importante a la hora de nosotros analizar un mercado concreto, conocer los gustos de las personas para saber si cierto producto que nosotros vayamos a lanzar, a comercializar, tiene acogida o no. Entonces, por En ejemplo, este caso, profe, en este caso, si nos vamos para la parte de abajo, Nariño, los gustos ujú, por las chaquetas, los sacos. por Y si nos ejemplo, vamos ¿cierto? para la No parte es de lo la mismo. costa, tenemos los sombreros. Y si nos Usted vamos no se para... va a ir a vender, no se va a ir a vender gorros de lana a la costa, porque no va a funcionar, ¿cierto? Y tiene que ver con el clima, y hay muchas cosas que tienen que ver con los gustos propios culturales. Por ejemplo, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí, Sí, profe. señora.
Si ustedes ven, nosotros encontramos en ciertas partes del mundo unas comidas que a nosotros no se nos ocurriría comer, ¿cierto? Ah, ahora Por que veo ejemplo, estas, las hormigas santanderianas en Santander. dentro de eso están las hormigas culonas Sí. de Santander, ¿cierto? Que en otras partes del mundo dicen, no, pero ¿cómo se les ocurre a la gente comer, comerse esas cosas, ¿cierto? Entonces, los gustos hacen que varíe bastante. Mira, por ejemplo, estos son unos huevos que dejan no sé cuánto tiempo en China, guardados en arcilla, cenizas y cal, y luego se los comen. O sea, yo no me atrevería a comérmelos, ¿cierto? Entonces, para mí esto sería cero, yo no consumiría Más que nada. todo, entonces esto sería más que todo cultura, la Eso, cultura en entonces, la como ven, gastronomía. la cultura influye bastante y puede hacer que se desplace los gustos. El cambio en los gustos puede hacer que también se desplace la curva de demanda hacia la izquierda o hacia la derecha. Y esto es un ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, las patas de gallina. Aquí en Colombia todavía sí se comen patas de gallina. Ah, El queso con claro. gusano, ¿cierto? Hay una comida muy típica de nosotros que en otras partes les da fastidio y es, por ejemplo, la morcilla. Entonces es algo que se hace aquí, que es como muy típico, pero que en otras partes del mundo no comen. Entonces, una será la demanda de nosotros aquí sobre ese bien y otra será en el exterior o nuestra propia demanda cuando nosotros viajamos. Entonces, estos apenas son como algunos ejemplos de cosas que se Mm, consumen que o sea nosotros que no para esta estamos parte, acostumbrados. por decir algo, profe, para esta parte del eje cafetero, donde se puede consumir más gallina o pollo, y para parte del sur, o sea, Nariño, el cuy. Ujú. Hay Aquí si yo cambios voy en a los vender, gustos y la demanda no es la exacto, misma. si yo aquí voy a pensar a criar cuy y a vender, me voy a quebrar. Puede que sí, ¿cierto? Eso lo puedes pensar. No sé, yo diría que yo haría el experimento si tuviera cómo hacerlo, porque digamos que puedo hacer que de alguna forma los gustos de los consumidores cambien y esos gustos pueden hacer que se amplíe mi curva de demanda, se traslade hacia Aunque, la derecha, ¿cierto? aunque le digo Dependiendo que de muchas cosas. ese plato es costosito. Por ejemplo, pero es un plato costoso, ¿cierto? Si una oportunidad de negocio fuera poner poner un restaurante de comida típica nariñense, ¿cierto? Y se pusiera como plato especial el cuy, se puede cobrar a muy buen costo, ¿cierto? Y generar una Ah, campaña, por ejemplo, una campaña para que la gente que nunca ha comido lo coma. Y si les gusta, lo que hacemos es modificar los gustos, ¿cierto?, de nuestros consumidores y hacer que se amplíe nuestra curva de demanda. No solamente las personas que son de Nariño o que han comido cuy, les ha gustado, van a ir a mi restaurante, sino que también voy a tener nuevas personas dentro de mi demanda de mi producto. Entonces, eso es algo volátil. Por eso es importante tener en cuenta el tema de los gustos, porque no tampoco significa que sean, digamos, una cosa estática y que no cambie, no, los gustos de las personas sí pueden cambiar. Y yo creo sí, que eso ha pasado en muchas partes, lo que cuando pasa es uno que ve, se desconoce, de sí, pronto se que uno ve que desconoce. un Es como aquí, restaurante de comida peruana, que un restaurante de comida italiana, etcétera, usted se arriesga y los negocios van acreditándose en medida de que la gente conoce también, hay cosas que no, y hay cosas a las que uno no se arriesga, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, yo no me comería una araña de esas de Camboya, uno con hambre dice, "Madre". Pero y tendría que ser bastante el hambre para no, uno profe, poder hacer lo eso. que pasa es que ya uno con hambre pierde hasta la dignidad, profe. Come lo Sí, que ya, sea. ahí ya serían también, ya tendríamos que hablar de otras, digamos, de otras variables, ¿cierto? Que influirían Sobrevivencia. en el cambio de los gustos. Ujú. Eso, por ejemplo, podría hacer que cambiara mi curva de demanda. La verdad es así. Las expectativas, sigamos por acá. Sebastián, ayúdame tú con la lectura de esa parte que dice expectativas, porfa.
Expectativas. Las expectativas que las personas tengan del futuro pueden afectar la demanda de bienes y servicios en el presente. Un ejemplo de expectativas que se les ocurra. Como comprar Lo que una estamos, casa. lo que ¿Cómo estábamos dice? hablando ahorita, lo Espérame que un segundo, estamos, que aquí Manuel estaba dando un ejemplo. Manuel Arango. Como para comprar una casa, que puede Sí, ser pero sí. Tú, digamos, puedes tener expectativas sobre la compra de un inmueble, ¿cierto? Pero entonces podemos decir, bueno, ¿y cuándo lo voy a comprar? Ah, no, es que resulta que yo vi un artículo que dice en la revista Portafolio que probablemente en los primeros meses del año 2021 van a bajar en un 14-15% el precio de la vivienda. Esa expectativa, ¿cierto? Esa noticia puede hacer que yo cambie una decisión de comprar la vivienda hoy o de comprarla los primeros meses del 2021. Ahora sí, José, ¿qué ibas a decir? sí, algo así parecido. Mi expectativa, por decir algo, que voy a comprar un local donde, o sea, no, voy a comprar un restaurante, lo que estamos hablando ahora, de pronto comida paraguaya, Ujú. teniendo en cuenta que próximamente vamos a tener aquí el mundial y va a venir mucha gente del extranjero. Entonces, para mí eso era una expectativa de bastante consumo de gente del exterior que va a decir, uy, allí hay un paraguayo, dice, uy, allí hay un restaurante paraguayo, voy a ir a comer allá. Exactamente, entonces, pero acuérdese que tú lo ves todo como muy desde el punto de vista de la producción, ¿sí? Esas son nuestras expectativas como productores. Aquí por el momento estamos viendo nuestras expectativas como consumidores, ¿sí? Por ejemplo, si a ustedes les dijeran, ustedes han realizado muy bien, muy buen trabajo y entonces dentro de 2 meses les vamos a aumentar el sueldo en un 15%. Eso No, genera pues unas ya, expectativas. no, pues claro, Bueno, ¿qué ya, pensaría ya, uno de primeras? Uno no se queda estático y sigue como si nada, uno empieza a hacer cuentas, ¿cierto? Uno diría, bueno, si me van a ¿qué aumentar el pasará? sueldo, yo voy a empezar a recibir tanto de más, ¿qué puedo hacer con eso, cierto? Por ejemplo, qué bien podrían consumir que no se consume o qué harían ante un aumento de sueldo. Por ejemplo, la compra de otro vehículo. Ahí está, Ca- Sebastián pensaría en adquirir un nuevo vehículo, entonces ahí estaría modificando de alguna forma, ¿cierto? La curva de demanda de vehículos, porque la curva de demanda de vehículos, volvamos aquí otra vez a la gráfica, normal está aquí, antes de que le suban el sueldo a Sebastián. Resulta que le subieron el sueldo a Sebastián y se desplazó porque pudo comprar un vehículo. Una reforma, la parte de construcción, de la construcción, reforma para la vivienda. Exactamente, entonces digamos, tú vas a invertir en compra de materiales para vivienda, entonces vas a comprar qué estuco, qué cemento, qué las láminas para el piso, o quieres hacer algo especial en las paredes, en el techo, etcétera, ¿cierto? Vas ante un cambio de las expectativas que probablemente te van a subir el sueldo, ¿cierto? Tienes una expectativa futuro, vas a cambiar tus decisiones como consumidor. Pues yo en ese momento, ¿qué haría, profe? Yo pues empezar a recibir de ese 15%, tanto no me va a alcanzar del totazo a hacer la compra de bien, de comprar los materiales, porque Ujú. pues pasarían, para mí pasaría varios meses, pero como mi expectativa es querer ver ya mi casa con una remodelación, pues yo iría al banco a que me Ujú. hiciese un préstamo y en ese préstamo pues hacerlo de uno y con el sueldo y cada mes con ese 15% más, pues con eso le pagaría al banco, e incluyendo pues ahí me salía un poquito más costoso. ¿Por qué? Porque hay que pagarle unos intereses al banco. Por no esperar. Sí, Exactamente. exactamente. Pero entonces, si te das cuenta, esa expectativa ante un aumento de salario cambia, puede afectar la demanda de nuestros bienes y puede hacer que se desplace la curva de la demanda. Y las expectativas no siempre son buenas, ¿no?
podemos tener expectativas negativas. Por Como ejemplo, lo que ha pasado con esta pandemia, que le han rebajado el sueldo, profe, a muchas personas. exactamente. Digamos que al principio empezamos a ver esto y de pronto les dijeron a ustedes en algún momento, bueno, esto se está poniendo muy grave, muy cruel la cosa y necesitamos que se preparen porque probablemente dentro de 2 o 3 meses tengamos que disminuirles el sueldo. Esta también es una expectativa, pero es una expectativa negativa, ¿cierto? Que puede hacer que yo me prepare para reducir el consumo de ciertos bienes y que mi demanda se me desplace hacia el lado izquierdo. Y me baja mi calidad de vida. Exactamente. Bueno, y lo último que puede modificar, desplazar mi curva de demanda es el número de compradores, dependiendo de la cantidad de compradores que hayan en la economía. Entonces, por ejemplo, lo que veíamos ahora de los helados. Digamos que los compradores de helado eran solamente dos, ¿cierto? Estaba Caterina y estaba Manuel. Pero hubo un cambio en la economía que generó que más personas quisieran comprar helado y aumentó el número de compradores de helado, hizo que se aumentara la cantidad demandada en mi economía. Y también puede haber el caso en el que se reduzcan el número de compradores por alguna cuestión que ocurra en el ámbito mundial, nacional, etcétera, ¿cierto? Entonces, es muy sencillo, es muy parecido al tema que hablábamos de los helados y de la entrada de un nuevo comprador que era Juan, ¿cierto? Entonces es como también la modificación de la cantidad de compradores que existen en la economía hace que mi curva se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Y tengan en cuenta que aquí no estamos hablando del precio como tal del bien, ¿cierto? Que estamos hablando del ingreso, del precio de los otros bienes relacionados con el que estoy analizando, de mis gustos, de mis expectativas, de mi número de compradores, y eso es lo que hace que se desplace la curva. Cuando vamos a hablar de cambios en los precios, ténganlo muy en cuenta, cambios en los precios, nos desplazamos sobre la curva, sobre la curva. No hay un salto a otras curvas. ¿Listo? Para que lo tengamos muy... Sobre el eje central. Sí, exactamente. Digamos, estamos en este punto y no existe la curva verde ni la curva amarilla, solamente este punto. Y resulta que hubo un cambio en el precio del producto al que le estamos analizando la demanda, que subió. O sea que de aquí pasó aquí. Entonces voy a consumir este punto que está aquí. Lo que les mostraba ahorita en la primera gráfica, si quieren nos volvemos un momentico, en esta. ¿Cierto? Ante cambios en los precios, y ustedes ven aquí no hay más curvas. Es una curva neutra. Es una sola, solamente que cuando aumentó el precio, lo que pasa es que me desplacé, estaba en este punto y me desplacé a este punto. ¿Listo? Entonces, ante cambios en los precios, nos movemos a lo largo de la curva de la demanda. Y ante otros cambios, como por ejemplo los ingresos, mis expectativas, ¿cierto? Todo lo que estamos mirando acá, el precio de otros bienes relacionados, mis gustos, ahí es donde se va a desplazar la curva hacia otra, va a dar un salto o hacia adelante o hacia atrás. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Creo que bien, profe, por parte mía. Bueno. Si alguien tiene preguntas, me dice porque vamos a pasar a la oferta. ¿Oferta? Sí, todo lo que vimos ahora fue demanda y consumidor. Daniel, ¿ibas a decir algo? Profe, ¿y el número de compradores? Ese ya lo miramos. El número de compradores es como el ejemplo que vimos de los helados. Tú mismo lo pusiste. Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas que teníamos 2 compradores al inicio? Sí, pero lo que estaba mirando al otro lado. Y lo que hicimos fue insertar otro comprador más. Eso hizo que se desplazara mi curva. Y lo mismo puede pasar al revés, que se disminuya el número de compradores que hay en la economía. Daniel, ¿tú ibas a decir algo?
continuemos. Entonces ahora vamos a ver la oferta de esta diapositiva, ya la habíamos visto, ¿cierto? Que es la cantidad ofrecida, la cantidad del bien que los vendedores pueden y quieren vender. Entonces aquí ya vamos a hablar de cantidades ofrecidas y de productores, ¿cierto? La ley de la oferta es que si todo lo demás permanece constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio del bien aumenta. Entonces, esta curva es una curva que tiene pendiente positiva, ¿cierto? Esa no la hemos hecho Digamos, de nuestro profe. sí, señor, Ujú. sino que es necesario como recordar rápidamente para mirar la oferta agregada, la oferta de mercado. Entonces, aquí rápidamente, ¿cierto? Digamos que estamos en este punto, y en este punto, a este precio, yo produzco esta cantidad. Esta es la cantidad que yo ofrezco en el mercado, ¿cierto? Pero resulta que el precio subió. Si el precio subió, yo me pongo pilas y me pongo a producir más para poner más de mi producto en el mercado, ¿cierto? Y pongo mucho más producto en el mercado, me desplazo a este punto porque el precio subió a este punto. Lo mismo, si ustedes ven cambios en los precios en la oferta, lo que hacen es que yo me desplace a lo largo de la curva de la oferta. Recuerden que la oferta la determina es el productor, así como la demanda la determina es el consumidor. Bueno, vamos hacia la oferta de mercado frente a la oferta individual. Es el mismo ejercicio que vimos ahora con la demanda, pero en este caso estamos hablando de productores y de cantidad de productos que van a sacar a la venta. En un mercado determinado, la cantidad ofrecida es la suma de las cantidades ofrecidas por todos los vendedores a un precio. Entonces ahora vamos a hablar de lo siguiente. Tenemos el mismo mercado de helado, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de quien produce los helados. Entonces, por un lado tenemos, digamos que vamos a tener dos productores y eso va a ser el mercado completo. Por un lado tenemos a José. José, a un precio de 0 pesos, no produce nada, pues ni bobo que fuera, ¿cierto? Lo que hablábamos hace un rato. Si a usted eso le va a producir pérdidas, usted no produce. A un precio de 500 todavía no le funciona a José, le parece que es un muy mal precio y no compensa sus costos. Pero el vaso de helado a 1000 ya le compensa los costos a José y José produce uno. Y así sucesivamente, a 1500 produce dos, a medida que aumentan 500, 500 va aumentando en uno su producción, hasta que llega a que si el vaso de helado está a 3000, él va a ofrecer en el mercado 5. Listo. Y tenemos el caso de Mónica como productora, lo mismo. Entonces resulta que Mónica al precio de 0 no va a producir nada porque no le compensa sus costos, ni al precio de 500, si ustedes ven 0, ni al precio de 1000 tampoco. Mónica va a empezar su producción siempre y cuando el precio del helado esté a partir de 1500. Y a medida que va aumentando 500 en 500, Mónica va aumentando su producción de 2 en 2. Esta es la forma en la que Mónica produce y esta es la forma en la que José produce. Entonces la oferta de mercado va a ser la suma de las cantidades que ofrecen los productores en el mercado. Entonces, si ustedes ven, es sencillamente una suma. Acá lo único Parecía la que... primera. Exactamente. La primera era una suma de cantidades demandadas, ¿cierto? En este caso va a ser la suma de las cantidades ofrecidas, porque estamos viéndolo desde el punto de vista del productor, del vendedor. Bueno, Y eso es dependiendo del productor que quiera ganar más o quiera ganar menos. no solamente ganar, porque por ejemplo yo podría decir, bueno, a José, por lo que yo veo aquí, puede que sus costos de producción sean menores que los de Mónica, ¿cierto? O eso es dependiendo la calidad de materiales que yo También, pudiese comprar claro, a un precio porque más digamos favorable, que, mientras que Mónica compra su materia prima un poco más costosa, pero de ujú, mejor calidad. por ejemplo, la diferencia podría ser de calidad, ¿cierto? Pero aquí no estamos como fijándonos mucho en la calidad, sino más bien en la cantidad y a cómo la venden. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, si ya nos metemos en el tema de la calidad, eh, los consumidores a la hora de escoger el producto tendrían ahí, digamos, que mirar
que tal vez se inclinarían por el, mer- por el helado que produce Mónica porque tendría una ventaja competitiva en comparación con el de José, aunque fuera un poco más costoso, porque la calidad, digamos, lo superan en doble, supongamos, ¿cierto? Entonces ahí ya nos entraríamos a enredar como la idea de hacer el análisis. El análisis en este momento es como pensando que van a producir el mismo helado, ¿cierto? Producen el mismo helado, del mismo color, del mismo sabor, todo igualito, solamente que José, al parecer, según lo que vemos acá, produce con menores costos de producción. Puede que José produzca el mismo helado, pero que tenga una máquina que se llama rápida, que le permita a él sacar su producción a 1000 el vaso sin afectarle mayor cosa. En cambio, digamos, Mónica, con con las materias primas que cuenta, le cuesta un poco más sacar el mismo vaso de helado. ¿Sí estamos claros? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a ver lo mismo que ahora. En este caso vamos a ver las ofertas. Entonces esta sería la curva de la oferta para José, ¿cierto? José empieza a ofrecer helado a partir de 1000. ¿De Porque si 1000 o de usted 500, profe? no, mira, ese punto que dice 500 es si el precio del vaso de helado en el mercado está a 500, yo produzco cero, o sea, no produzco, ¿cierto? Ya. Pero si el precio está a 1000, ahí empiezo a producir un vaso de helado. Dos. Uno, mira, este viene con este. Ay, 1500 sería dos. Sí, sí. 500, 2, 2000 produciría 3. Y lo mismo hacemos con Mónica, ¿cierto? Entonces, Mónica no empezaría la producción de sus vasos de helado a partir del precio 1500, porque a 1000 no le sirve, a 1000 todavía es cero producción. A 1500 produciría 2 vasos de helado. Ella va de 2 en 2 según su forma de producción, ¿cierto? A 2000 produciría 4 y así sucesivamente. Y la oferta, oiga, por allá están diciendo que tan solo 2000 pesos. A 2000, precisamente. Entonces la oferta de mercado va a ser la suma de todas esas individuales, ¿cierto? Es esta línea de acá. Es el dibujo de estos datos de acá, ¿cierto? Que viene siendo la La suma gráfica, sí. de las La dos gráfica, ofertas. sí. Exactamente. Entonces miremos, por ejemplo, los mismos 2000 pesos que miramos en el tema de la demanda. José, cuando el precio está a 2000, va a producir 3 3. vasos. Mónica, cuando el precio está a 2000, va a producir 4 vasos. 4. O sea que la oferta de mercado, cuando el precio está a 2000, va a ser de 7 vasos. ¿Listo? 4 Esta por es una 7. forma de revisar cómo es la oferta de mercado de todo el mercado, suponiendo que ellos dos son el mercado, ¿cierto? Lo mismo pasa en el caso de que llegue otro productor más de mercado, un productor nuevo, digamos, que llega Oscar a producir también helado. Entonces, ¿qué pasa si se adiciona una persona más a la oferta? Sencillamente se suma, ¿cierto? Se sumaría a los datos de mi oferta. Entonces, si llega, digamos, Oscar y al precio de 2000 dice Oscar, después de hacer sus cálculos, que Oscar puede producir 6, ¿cierto? Entonces, a estos 7 que teníamos aquí iniciales le sumamos los 6 del nuevo productor y tendríamos que a 2000 pesos la oferta de mercado sería igual a 13. ¿Sí? Y lo mismo pasa si alguno de ellos decide retirarse del mercado, dice, no, yo ya no quiero producir más esto no me gustó, o voy a cambiar de producto. Entonces la oferta de mercado podría ser, por ejemplo, solo la oferta de José, que pues José fuera el único que produjera helado en el mercado. Entonces se trata de que la oferta de mercado, igual que ahorita vimos en la demanda, resulta ser la suma de las ofertas individuales. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, Señora. señora. Muy bien.
Bueno, resulta que la oferta también se puede desplazar, la curva de la oferta. Vamos con Manuel Arenas, ¿me colaboras porfis con la lectura de esta diapositiva? Claro. Desplazamiento en la curva de oferta. Cualquier cambio que haga que los productos deseen producir más cantidades de un bien a cualquier precio dado desplaza la curva hacia la derecha. Eso. ¿Continúo? Sí, 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 de una vez. Cualquier cambio que haga que los productos deseen producir menos Productores, cantidades, los ahí dice productores. productores, ok, deseen Sí, producir menos cantidades de un bien a cualquier precio dado desplaza la curva hacia la izquierda. exacto. Entonces nosotros como productores, entonces ahorita nos vamos a parar en el caso de los productores, somos productores. Cualquier cosa que haga que yo como productor quiera producir más cantidades de un bien a un precio que está en el mercado, hace que mi curva de oferta se desplace hacia la derecha. Y cualquier cosa que haga que yo quiera producir menos, que disminuya mi producción como productor, hace que desplace mi curva hacia la izquierda. Eso es a un precio dado de mercado, ¿cierto? Al igual que en el tema del consumo, aquí ustedes ven la, las curvas. Gráfica. Entonces aquí en la gráfica vemos que la curva número 1, digamos que es nuestra curva original, la curva amarilla, la O1, la oferta 1, ¿cierto? A un precio dado, P, yo produzco una cantidad C, ¿cierto? Y pueden haber cosas que ocurran en el mercado, etcétera, que hagan que yo a ese mismo precio decida producir más cantidades y desplazarme a esta producción de cantidades mayor, o decida producir menos cantidades y decida desplazarme. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, un ejemplo de algo que haga que pueda incrementar mi oferta, que yo desplace mi curva de oferta como productor hacia la derecha. No sé, profe, la reducción del costo de la materia prima. Eso, Wilson, perfecto. Este es uno de los puntos esenciales. Digamos que sigamos con el ejemplo del helado, que por alguna cuestión de la vida el precio del azúcar bajó su precio en bastante. Entonces, diría yo que como el helado, un insumo de producción del helado puede ser el azúcar, al bajar ese precio del azúcar, yo puedo aprovecharme de eso, ¿cierto? Para poder producir más helados y poner más helados a la venta a este precio dado. Y eso puede hacer que salte de esta curva a esta curva. Ahora un ejemplo contrario, un ejemplo que haga que yo reduzca mi oferta. El aumento del precio de la materia prima. También es lo mismo, ¿cierto? Es en el mismo sentido de lo que acabamos de explicar. El aumento de la materia prima, digamos en el caso de los helados, aumenta bastante el precio del azúcar, yo tendería a producir menos, ¿sí? Para poder suplir ese problema que tuve en el momento a la hora del aumento del precio de la materia prima. Y Profe, perdón que la interrumpa ahí, pero sí, si, un ejemplo, en los dos casos, si se me sube el precio de la materia prima, ¿no subiría el costo del artículo? o sea, tú subirías el costo del artículo. Para mí sería lógico. Sí, ya eso, digamos, sería como cuando uno mira la oferta y la demanda al tiempo, porque hay cosas a las que tú no puedes subirle sencillamente el precio, porque son precios, digamos que si los demás productores los mantienen, tú tendrías una desventaja a la hora de aumentar el precio del artículo, ¿sí? Es como lo que hablamos con el profesor ahora. Ujú. Un Entonces, y miren la ejemplo, diferencia. un ejemplo, teniendo arroz con leche. Ujú. Entonces, dependiendo
lo fuerte que sea mi empresa a otra empresa. Si vamos a hablar de la empresa Pepito Pérez, que es una multinacional, ellos compran 500 toneladas de arroz a 1.000 pesos, digamos así, el kilo. Sí. Mientras que yo voy a comprar esas 500 toneladas, perdón, no me alcanza para comprar esas 500 toneladas, sino que me toca comprar la mitad, pero no me la van a vender a 1.000 pesos, sino a 1.200. Entonces, este productor mayor pues tiene la ventaja de no subir los precios. ¿Por qué? Porque compró unos insumos mucho más favorables que mi persona, y a mí sí me tocaría en la obligación subirle los precios o sostener ese mismo precio, pero con una tendencia a perder. Sí, pero pónganle mucho cuidado a lo que les voy a decir ahora. Tengan en cuenta que cuando yo estoy hablando de cambios en el precio, ¿cierto? Cuando por alguna cosa hay cambios en los precios, el cambio en el precio también puede ser porque los productores de tal bien decidimos subirle el precio, ¿cierto? Como por ejemplo que para todo el mundo suba demasiado los insumos y hay cambio en el precio, ahí es cuando estamos hablando de desplazamientos sobre la curva de la oferta. O sea, no hay salto de curva a curva, solo me desplazo sobre la misma curva. Profe, también, perdón, y también influye algo, por ejemplo, cuando se forma, digámoslo así, cuando se forman los famosos carteles, en este caso del papel higiénico, del pañal, de la panela. Entonces, cuando en el país solamente hay 4 productores de ellos, y entre ellos mismos se ponen de acuerdo en subir. Exactamente, pero entonces ten en cuenta esto, mira. Cuando hablamos del cambio en el precio, hablamos de que estamos aquí, ¿cierto? En un inicio, hay un cambio en el precio y aumento la cantidad de ventas. Pero estoy hablando de que estoy sobre la curva de la demanda. En ese caso que tú dices, podríamos decir que, que existe una imperfección en el mercado que produce que hayan agentes de la economía que se hayan reunido en estos cárteles y tengan un poder de mercado mayor en relación con otros productores, ¿cierto? Y manejen a su antojo los precios de mercado. Entonces ellos decidían muy fácil cómo mover O sea, la manipula, una manipulación de precios. que digamos que es algo que uno diría es una imperfección y según, según los modelos de libre empresa no debería existir, pero existe. Es que la realidad es otra cosa. Todo este análisis, digamos que muy abstracto y muy simple, nos sirve para aprender a analizar la realidad, pero no significa que esto, digamos, sea lo que ocurre en la realidad, ¿cierto? Bueno, cuando damos saltos de curva a curva, recuerden que estamos hablando de un precio que está fijo en la economía, es un precio estable. Digamos eh, que el precio del azúcar en el caso de los helados aumentó, ¿cierto? Y yo no puedo salir a retirar los productos que ya tengo en mis puestos en el mercado, sencillamente, o salir y decirles, no, ya no se los voy a vender a tanto y lo voy a subir el precio. No, hay cosas que no se pueden, digamos, acomodar automáticamente. Muchas veces los precios se acomodan de acuerdo a como sea como a las particularidades del propio mercado. Vamos a ver aquí que existen algunas razones por las cuales se puede desplazar la curva de la oferta. Entonces, la primera razón de la que ustedes ya hablaron, ya habló Wilson y Sebastián, el precio de los insumos. El cambio en el precio de nuestros insumos hace que la curva de nuestra oferta se desplace a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cuál sea el cambio, ¿cierto? Un cambio también que podemos obtener nosotros y que puede ser beneficioso es el cambio de la tecnología. Implementar una nueva tecnología dentro de nuestra empresa puede hacer que se mejoren procesos y que yo pueda desplazar mi curva de oferta al mismo precio.
Entonces, un cambio de tecnología, digamos que me encuentro en este punto e implementé una nueva máquina que permite que mi producción sea un 20% más efectiva. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar más producto a ese precio dado del mercado y puedo incrementar mi oferta. Puedo pasar de ofrecer esta cantidad C a ofrecer esta cantidad que es C y este adicional, ¿cierto? Las expectativas también son muy importantes desde el punto de vista de los productores. Por ejemplo, les voy a mostrar la siguiente noticia. ¿Provoca Apple escasez de productos a propósito? Entonces resulta que el artículo trata sobre que uno como productor también puede generar estrategias de expectativa hacia los consumidores de que, por ejemplo, mi producto es un producto excelente y va a estar escaso, cosa de que los consumidores tiendan a querer comprarlo muy rápidamente, agotarlo porque es un producto escaso, ¿cierto? Y no necesariamente lo es. Entonces, normalmente las empresas tienen que analizar mucho el tema de las expectativas de los consumidores y, digamos, de alguna forma jugar con las expectativas de los consumidores para que su producto se venda rápido o se venda más que el de la competencia, etcétera, ¿cierto? Eso lo hace mucho Apple cuando sacan un producto nuevo o un nuevo teléfono. Ese es Ford digamos, uno de dicen que van a sacar a nivel mundial 50.000 unidades. por ejemplo. Y Entonces, esa es una de las estrategias que usa Apple para, para la venta de sus productos y es la exclusividad que le ofrece a sus consumidores, ¿cierto? Y las personas, por hacer parte de ese pequeño grupo que acceden a este tipo de teléfonos, entonces están dispuestas a pagar una cantidad de dinero que no estarían o no ofrecerían, no entregarían por otro tipo de marcas. Entonces las expectativas son cruciales a la hora de analizar el tema de las ventas de nuestras empresas. Ustedes recuerdan que estuvimos mirando una noticia, ¿cierto? Estuvieron haciendo una búsqueda de cómo las noticias falsas influyen en la economía, ¿cierto? En la compra o sí, venta de algún bien, etcétera. Entonces yo encontré la siguiente noticia porque también tiene que ver con, ya lo podemos cerrar, tiene que ver mucho con el manejo de las expectativas desde el punto de vista de las empresas y de los consumidores. A ver, traigámosla para acá. Ay, espérenme un segundo que eso está como que se me está trabando el computador. A ver, copiémosla acá. Yo no sé si la podemos pegar aquí, mira. Hay que estar muy pendientes de las expectativas y el manejo de las expectativas con las noticias falsas, porque de alguna forma pueden perjudicar ciertos mercados o digamos, uno no sabe, también las estrategias de la competencia puedan ser competir por medio de noticias falsas sobre nuestros productos. Todas esas cosas hay que tenerlas en mente a la hora de uno analizar su competencia. Entonces, si ustedes ven este artículo salió en la revista Dinero, es del 22 de agosto de este año y habla de un eso es de problema hoy. que tuvo, de hoy sí, que tuvo, no, perdón, no, es del noviembre del 2019.
Un problema que tuvo el de uno. Tuvo que salir a aclarar eh, que, que el atún que vende no es un atún Ah, sí, fabricado señor. con papel. Por ahí le sacaron un video, Eh, sí. Si ustedes han visto muchas cosas, ¿cierto? Y todas este tipo de noticias puede hacer que se afecte, que se cambien las expectativas de los consumidores respecto a mi producto y disminuyan la demanda hacia mi producto y yo tenga que modificar mi curva de oferta y reducir mi oferta a causa de que mis compradores ya no me están comprando, ¿sí? Entonces son cosas que son muy necesarias de andar revisando. Ustedes han visto, a la gente se le ocurren muchas cosas. Yo no sé cuántas noticias he visto yo, por ejemplo, con la cuestión de la ponimalta. A la ponimalta le encuentran todo, le sacan todo, todo, mejor dicho, yo no sé cómo sigue la ponimalta consumiéndose. Porque es que las noticias falsas que salgan alrededor de ciertos productos, ¿cierto? Puede ser que provengan de la competencia, pueden generar cambios en las expectativas de los consumidores y cambios de tipo negativo. Pueden hacer que mi oferta se disminuya. Entonces es algo, digamos, muy central que ustedes como administradores tienen que tener en cuenta a la hora de lanzar un producto nuevo o de, digamos, de cuando hacen sus revisiones constantes de ventas, hay cosas que pueden estar cambiando y que se pueden salir, digamos que de nuestras manos y tienen que estar ustedes muy pendientes de que esas expectativas en lo posible sean favorables, ¿sí? Que las expectativas al contrario lo que hagan es que los consumidores de nuestros productos tiendan a aumentar el consumo y no a disminuirlo. Bueno, y por último, algo que puede No desplazar más la que todo acción. publicidad, profe, para que aumente una buena publicidad. Si eso ya hace, esa, por ejemplo, son estrategias que tendríamos que tener nosotros como administradores para, para aumentar la cantidad de consumo de nuestro bien, por ejemplo, ampliando a un mercado, ¿cierto? Porque una forma de aumentar la cantidad de consumidores, de desplazar mi curva de oferta a un precio dado, pues vamos aquí otra vez. ¿Qué se me hizo? Acá. Si yo me encuentro en este punto y necesito aumentar la cantidad ofrecida a un precio dado, por medio de la publicidad lo puedo hacer y llegando a un nuevo mercado lo puedo hacer, ¿cierto? Por ejemplo, si mi empresa está enfocada en la producción de un producto que ofrezco aquí en Pereira, y si decido ofrecerlo también, por ejemplo, en Manizales, ¿cierto? Puedo hacer que al incrementar el segmento del mercado donde yo estoy ofreciendo ese producto, haga yo que incremente mi oferta, efectivamente incremento la cantidad vendida. Hay muchas formas en las que yo puedo modificar, digamos, hacer que se desplace esa curva de oferta a un precio dado. Y por último están el número de vendedores, al igual que en el mercado, en el análisis de la demanda. El número de vendedores, el número de productores de cierto bien puede hacer que se desplace la curva hacia la derecha o se desplace la curva hacia la izquierda, porque es la competencia, la cantidad de personas que salen al mercado a vender cierto tipo de bien. ¿Ibas a decir algo, Carlos Mario? Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo aplican las razones de desplazamiento de la oferta en el tema de la prestación del servicio, más no un producto tangible? Por ¿Cómo se ejemplo, presentaría ahí ese caso? dame un ejemplo de un servicio. Puede ser ¿Cómo? de telefonía, puede ser. Ajá. Entonces, cómo se podría incrementar o reducir la oferta? Si yo vendo, por ejemplo, líneas telefónicas,
Sí, un ejemplo de ese tipo de servicios. O en sí servicios de mensajería, Ujú. pues, enfocado pues Digamos, más que todo un servicio como ujú. tal. Digamos que yo me encuentro aquí en este punto, ¿cierto? Que es el punto en el que estoy hoy. Y yo ofrezco líneas de teléfono. Una forma de incrementar mi oferta es mejorar el servicio al cliente, crear un nuevo canal de atención, por ejemplo. Entonces, que ahora usted no va a tener que desplazarse hasta la oficina a firmar el contrato, sino que se lo voy a poder hacer por teléfono o lo va a poder hacer por medio de una aplicación que usted instala y no le ocupa espacio en su móvil, etcétera. Esas facilidades pueden hacer que a este precio que yo ofrezco, digamos, un plan, supongamos que este es el precio de un plan, la gente quiera consumir mi plan, en un cambio, por ejemplo, de servicio al cliente, en una mejora sustancial de servicio al cliente, en una disminución de tiempo de respuesta en las llamadas, por ejemplo. ¿Ves? Entonces es una forma en la que yo atraigo más consumidores. ¿Sí te respondí la pregunta, Carlos? No se escucha bien. Sí, señora, Ah, muchas bueno, gracias. listo. Sí, me quedó muy claro, muchas gracias. Entonces, no solamente con productos tangibles, con servicios también. Esto aplica para productos y para servicios, manufacturas y servicios. Por último, cuando hablamos de la oferta y la demanda juntas, la idea es analizarlas juntas con el fin de ver cómo se determina el precio y la cantidad de un bien vendido en el mercado. Pero si les parece bien, este tema del equilibrio, que me parece como muy importante, lo dejamos para la próxima clase, para que lo hagamos como muy, lo veamos bien hecho y no lo veamos de afán. El equilibrio. Sí, entonces quedaríamos pendientes de el equilibrio de mercado. ¿Les parece bien? Con eso Sí, profe. empezaríamos nuestra próxima clase y seguiríamos con teoría del consumidor. Recuerden que para la próxima clase tenemos nuestro quiz. Por favor, instalen Kahoot. Si tienen problemas, me escriben al WhatsApp, me escriben, recuerden que tenemos un foro. Bueno, yo estoy pendiente de ustedes por cualquier canal para que por favor lo instalen y estar listos para repasen los contenidos que hemos visto. El lunes voy a montar todos los videos porque varios me los han pedido, los voy a montar dentro de la plataforma, los voy a poner aquí, los videos de las clases, por si alguien quiere de pronto Reescuchar. revisar algún contenido o algo más. Recuerden que todo lo que hemos visto están en las diapositivas que tienen ahí ustedes a su mano. Entonces, para que por favor revisen todo y estén listos para el quiz que vamos a realizar la próxima clase. Y yo creo que con eso acabamos la clase de hoy, chicos, para que se vayan a descansar. Profe. Profe, Wilson, esa confirmación de asistencia que está en la plataforma no se realizaba hoy. ay, sí, Wilson. Si quieren, la realizan ahorita en un momentico. Igual la asistencia, la idea es que ustedes la diligencien en cualquier momento de la clase, en cualquier minutico que puedan. No, No, profe, que le yo le cuento iba a que yo no he Profe, sido yo la revisar iba capaz. a ahorita, pero diligenciar y sale a decir y que ya dice está que no nos... diligenciado y no deja hacerlo nuevamente. ¿No les deja diligenciar nuevamente? No, señor. No, solo deja ver que es que puntuación. Ay, puchicas. Entonces ese Pues, profe, cuestionario yo no me he quedó sido por capaz. un error. Profe, le cuento que yo no he sido capaz ni de la primera vez, no he sido capaz. Bueno, de todas maneras, digamos que ese es un control que me sirve a mí para contrastar también con los videos, porque todo esto está grabado y la asistencia se ve quiénes estuvieron, entonces no se vayan a preocupar por eso. Yo reviso el link, miro a ver qué pasa, a ver si de ahora en adelante, de la siguiente clase en adelante, lo hacemos sin problema, entonces no se van a preocupar por eso, ¿listo? Listo, profe. Bueno, entonces chicos, que tengan una buena noche y nos vemos el próximo sábado en quiz. Vale, profe, Listo, muchas muchas gracias. Buenas gracias. noches a todos. Bueno, con mucho Profe, gusto. gracias. Gracias, hasta luego. Profe, gracias. Que descansen. Gracias. Bueno, entonces.